Buenos días, este es el 37º capítulo de La Sartén y por el Mango. Hoy es domingo 20 de octubre de 2024. Recuerden que La Sartén y por el Mango se va a empezar a publicar ahora los días domingos, en lo posible a las 9 de la mañana. Se puede escuchar en Spotify, se puede escuchar en nuestras redes de Vía Socialista, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube de Vía Socialista. El canal de YouTube de Vía Socialista y el de Facebook es el mismo de Razón y Revolución, simplemente cambió de nombre. Lo pueden encontrar en mi propia fanpage, Eduardo Sartelli, en mi cuenta de Twitter. También va a estar en Instagram, en mi cuenta de Instagram. Y en mi página web, La Línea de Sombra, en cuanto consiga restaurarla, porque me está costando volverla a poner en funciones. Tenemos algunos problemitas técnicos. Si se suscriben al canal de YouTube de Vía Socialista, les va a llegar la notificación en forma inmediata en el momento en que la columna esté disponible. Bueno, hace mucho que no nos vemos, que no nos encontramos. Hay explicación para eso, no quiero ser redundante, ya muchos me han preguntado por diferentes vías. Entre problemas personales y problemas del orden del trabajo intelectual, se ha dificultado mantener la continuidad de la columna. En parte por el formato de la columna, en parte por los temas de la columna y en parte también porque uno no vive de esto, no tiene ningún personal de apoyo, por decirlo así, y todo lo hace a fuerza de pulmón. Si alguno o alguna compañero está interesado en colaborar con lo que hacemos aquí, no tiene otra cosa que hacer más que comunicárnoslo. Y agradeceremos toda ayuda en este sentido. Vamos a ver cambios en la columna. Una de las razones por las cuales la columna tardó tanto en volver a emitirse, más allá de problemas de salud y problemas personales de otro tipo, es que, por empezar, las columnas son muy largas, requieren mucho trabajo. Veníamos inicialmente a un ritmo muy fijo de una por semana. Hemos hecho ya, esta es la número 37, de las cuales por lo menos 30 tienen casi el formato de una clase larga en la Facultad de Filosofía y Letras, lo que significa un esfuerzo de preparación grande. No es que uno, como dijo un amigo mío alguna vez, simplemente porque es de filosofía y letras, saca las cosas de su cabeza, a diferencia de la gente que hace otro tipo de tareas de investigación y que está en un laboratorio, maneja cosas, hace algo más físico. No, uno no saca las cosas de su cabeza, tiene que investigar, tiene que volver a leer, tiene que corregir, tiene que pensar las ideas y eso lleva su tiempo. Y sobre todo en la medida en que las columnas buscan mantener un diálogo con la actualidad, es decir, no es simplemente dar una charla sobre la convertibilidad, sino explicar por qué la convertibilidad es importante para lo que estamos viendo ahora y en qué sentido la convertibilidad es un antecedente o no de lo que se está viviendo ahora, así como con todos los temas. Ya de esta manera les anticipo que el tema de hoy es la convertibilidad. De modo tal que para sacar adelante la columna de forma más regular y tratar de aparecer, si es posible, todas las semanas, vamos a adoptar otra metodología. Vamos a dividir la columna en partes. Es decir, vamos a empezar hoy con la parte 1 de la convertibilidad, que va a estar destinada al contexto de surgimiento de la convertibilidad. Y a lo largo de las semanas iremos agregando partes. No anticipo cuántas partes va a tener. Trataremos de que no supere la media hora cada parte. Y por lo menos la media hora dedicada a la convertibilidad, excluyendo la presentación. Y vamos a tratar de que, además de mantener esa continuidad, podamos ir mechando con otros temas a medida que vayan pasando. Es decir, no necesariamente van a salir todas las partes consecutivamente, sino que vamos a ir agregando partes y ir mechándolas con otras columnas sobre otros temas. De esa manera vamos a ir armando una cosa más dinámica. Y además ustedes saben que la columna se va armando, va armando casi con la cotidianidad, con lo cual probablemente agreguemos o saquemos partes según corresponda al devenir de la vida política argentina.
Entonces, vamos a ir por partes, va a tratar de ser semanal, vamos a tratar de aparecer, como acabo de decir, todos los domingos a la mañana, para que tengan tiempo de escucharla en el mismo día. Y vamos a ir mechando con otros temas, con otras columnas que se van a ir como cruzando y también funcionando así en partes. De esta manera, el esfuerzo semanal va a ser menor y por lo tanto va a ser posible mantener esa continuidad. Estamos explorando también, todavía no hemos avanzado demasiado más allá de la exploración, en la creación de nuevos formatos que tienen que ver con otras cosas que nos interesan y sobre todo con cuestiones no tanto de análisis, sino más propositivas o más coyunturales. En relación a lo más coyuntural, estamos pensando en dos programas del estilo de los que se emiten en streaming o en ahora Play o cosas por el estilo. Uno de política general que siga la coyuntura, probablemente quincenal. Probablemente lo tiro como broma, pero escucho sugerencias, se llame La Ilíada, digamos, en parte porque copia el formato de Odisea Argentina. No es un formato muy original de Odisea Argentina, es el formato típico de programas periodísticos, es decir, una larga introducción por quien dirige el programa, una serie de entrevistas y un cierre con unas cosas más si se quiere, ligadas al chiste, a la broma. Vamos a intentar algo así y se va a llamar, o se debería llamar, o me tira a llamarlo La Ilíada, porque su función no es como la Odisea, buscar el camino del retorno a la casa, sino más bien ir a la batalla, ir a la guerra por una serie de ideas. Ustedes saben que esas ideas tienen nombre y apellido, se llaman Vía Socialista, por lo tanto vamos a batallar allí por esas ideas y vamos a hacer un análisis, probablemente quincenal, esperemos que pueda ser quincenal, de la coyuntura desde esa perspectiva. Un segundo programa que estamos explorando, otra vez está en la categoría de exploración, ya va a llamar, probablemente ya ese nombre está más definido, se va a llamar Soluciones, donde vamos a entrevistar a gente que puede proveer soluciones a los problemas argentinos, soluciones concretas. Ya hemos hecho algunos de estos programas, por ejemplo, el destinado a la energía nuclear o al de la floricultura, y en esos programas hemos hablado de propuestas concretas. Bien, vamos a tratar también que esos dos programas por lo menos tengan un desarrollo técnico más sólido, lo vamos a hacer en estudio, lo vamos a hacer con otra tecnología y estamos averiguando eso para que no sucedan cosas como las que están sucediendo aquí a mi alrededor. Alguien se puso a golpear en la calle o mi perra Laika está celosa de la tortuga y por lo tanto sale al jardín a ladrarle. Bien, eh, dicho esto entonces, estos dos últimos programas están muy ligados, igual que la columna, como todo lo que yo hago, a esto que les digo, que se llama Vía Socialista, a lo cual los llamo a afiliarse. Es muy común que mucha gente que escucha estas propuestas, estas ideas, esta columna, me sigue o nos sigue en redes, marque su acuerdo con estas ideas. Pero estas ideas no pueden ponerse en marcha, no pueden entrar en discusión si por lo menos no son capaces de ir a elecciones. Estamos batallando por lo menos para tratar de ir a las elecciones en la provincia de Buenos Aires el año que viene, tal vez también en Capital Federal y en otras provincias, pero centralmente nos interesa la provincia de Buenos Aires. Tenemos que acumular una cantidad enorme de afiliados. No sé cómo serán otros partidos, pero en la Argentina presentarse a elecciones es casi una odisea. ¿En qué sentido? En el sentido de que hace falta 20.000 afiliados en todo el país como mínimo, como punto de partida. Es más, para presentarse en la provincia de Buenos Aires hay que tener 4.000 afiliados a nivel provincial y nacional, pero si uno quiere presentarse en alguna intendencia, tiene que llegar a juntar 12.000 afiliados, lo cual es un disparate. Sobre todo porque las normas con las cuales se exige la afiliación se han puesto muy estrictas, y aunque parezca mentira, mucha gente digamos, tiene miedo, por ejemplo, de darnos la fotocopia del DNI.
como si con eso pudiéramos hacer algo, pero bueno, evidentemente esa es una traba muy importante. Hemos logrado juntar en 5 provincias, o 6, prácticamente todos los avales que necesitamos. En algunas falta algunos, pero en general tenemos los avales. El aval es simplemente la firma. Y nos cuesta mucho conseguir las afiliaciones. Por lo tanto, a todo aquel que realmente crea que estas ideas valen la pena, entonces no pierda el tiempo, ayúdenos y por lo menos, aunque no pueda hacer mucho más que eso, se lo agradeceríamos infinitamente, afíliese. Obviamente nos interesa que participen de la creación de un programa, de la discusión de ideas, de la creación de un instrumento para luchar políticamente, pero si no puede hacer nada de eso, por lo menos afíliese. Va a ser una enorme ayuda. Es más, apelo a todos aquellos que no creen que estas son las mejores ideas, que hay otras, pero que creen que estas ideas merecen un lugar y bueno, entonces también les pedimos, afíliense. Bien, dicho de otra manera, después de este chivo, vamos a comenzar la presentación de la serie de hoy, de la columna de hoy. La columna de hoy pertenece a la serie que hemos llamado Ajustes, no por casualidad, la convertibilidad es probablemente el más audaz, el más duradero y el más exitoso de todos esos planes. Otra vez, no por casualidad, hoy día la convertibilidad está sobre la mesa y es parte de la prehistoria que el presidente quiere defender como un antecedente válido de lo que está haciendo. Es más, la convertibilidad ha sido asociada a un nombre justamente, el de Domingo Cavallo, que es, según Milei, el mejor presidente, el mejor presidente, el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Bien que Domingo Cavallo paradójicamente se ha transformado en uno de los principales críticos del plan Milei, del caputismo. Por eso en algún momento en el desarrollo de esta columna, alguna parte de esta columna, no sé en qué número aparecerá, se va a denominar la crítica de la convertibilidad al plan Milei, es decir, las críticas que Cavallo u otra gente que participó de la convertibilidad, como Carlos Rodríguez, hacen al plan Milei desde la perspectiva de ya haber protagonizado algo, bastante más serio que lo que estamos viendo hoy, pero que, como no va a ser muy difícil recordar, terminó de la peor manera. Es decir, la convertibilidad fue, por un lado, el más exitoso, el más duradero y el más mostrable resultado de los planes económicos liberales, y al mismo tiempo desembocó en una de las peores, si no la peor crisis de la historia argentina. Y estas dos cosas hay que recordarlas. El mejor plan liberal terminó en el peor estallido. En esta primera parte entonces vamos a empezar a desarrollar el tema, mostrando los inicios, la convertibilidad, el contexto social en el que apareció, la forma en la que se desarrolló una idea que en ese momento en el mundo no era tan original. Es decir, vamos a ver que la convertibilidad va más o menos en línea con muchas otras cosas similares que están pasando. Dicho de otra manera, entonces, vamos a cerrar aquí. Saben que nunca los dejo sin alguna recomendación. Las recomendaciones que vamos a ir haciendo no necesariamente tienen que ver con el tema que nos convoca, pero, digamos, no dejan de ser por eso recomendaciones valiosas y algo que a mí me parece que es importante que ustedes lean o vean o escuchen. Y hoy tenemos de Juan Pablo Artiñán este libro que está apareciendo aquí ahora, Genocidio y Resistencia, la destrucción de los armenios por el Imperio Otomano y la búsqueda de justicia, 1915-1923. Es un libro sobre, como su nombre lo indica, el genocidio armenio, un tema espinoso, no espinoso porque no sea, tan claro como el agua clara que hubo un genocidio armenio, aunque haya mucha gente que se esfuerce por ignorarlo.
sino espinoso porque precisamente tiende a ser negado, tiende a ser ocultado, tiende a no ser colocado en el lugar que tiene que ser colocado, tiende a ser relegado como si hubiera una especie de, digamos, de ranking de genocidios, y entonces el genocidio armenio pasa casi desapercibido. Bueno, el libro de Juan Pablo viene a ponerlo sobre la mesa, a reivindicarlo. Artiñán es un alumno mío de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando digo alumno, no digo discípulo, no porque me quiera despegar de su trabajo, sino porque no quiero tampoco cargarme con glorias ajenas. Simplemente fue alumno mío como mucha otra gente, como Martín Tetaz, por ejemplo, y yo no me hago cargo de lo que diga o haga Tetaz. Gente que pasó por el aula en el que yo di clase. Me encontró el otro día en la puerta de la facultad protestando, y me regaló este libro que estoy leyendo. Es de muy fácil lectura, es muy ameno y realmente vale la pena leerlo para enterarse de uno de los crímenes más grandes de la historia de la humanidad y sobre todo del siglo XX. Y después siempre recomiendo alguna peli o alguna serie. Recomiendo enfáticamente la serie Envidiosa. Envidiosa es una serie maravillosa, se van a reír muchísimo si es que no la han visto ya, porque digamos, es muy popular, está en Netflix. No les voy a comentar nada porque ese es un tema de mi compañera Rosana López Rodríguez y la estoy tratando de convencer de que se lance a hacer sus columnas feministas, y entonces le voy a dejar ese espacio a ella y no voy a actuar con el típico imperialismo masculino de hablar de cosas que no sé y que ella va a desarrollar con más ganas. Si ustedes quieren que ella avance con esas columnas, me va a ayudar que me lo digan y que me ayuden a empujarla. Bueno, dicho esto entonces, terminamos esta primera parte acá, la presentación, un poco larga porque digamos, explicamos todos los cambios. Les digo entonces, aprovechen este corte que hacemos para suscribirse al canal de YouTube y, si es posible, afiliarse a Vía Socialista. Ahora volvemos. Bueno, acá estamos de nuevo. Lo primero que tenemos que decir es que en esta primera parte vamos a tratar de observar los condicionantes locales e internacionales, sociales y políticos con los cuales se topa la convertibilidad y de los cuales se exija la convertibilidad. Digamos que la convertibilidad es una de las tantas respuestas liberales a la crisis estructural de la Argentina. Por crisis estructural de la Argentina queremos decir una crisis que no se remonta a lo inmediatamente sucedido. Es decir, la convertibilidad no es una simple respuesta al fracaso del Plan Austral, ni tampoco es una simple respuesta a la crisis de la deuda que deja pendiente el proceso militar. Es una respuesta, como las varias que ya hemos visto en este canal, a la crisis estructural de la Argentina. Esta crisis ya la he descrito y la he explicado en muchas ocasiones. Les dejo en la descripción el link de varios de estos lugares donde pueden seguir con más detalle esta explicación por la crisis estructural de la Argentina. Digamos aquí, como para poder avanzar, que la crisis de la Argentina, entre otras cosas, tiene como evento central el hecho de que la Argentina es un país chico, tardío y agrario. Que es un país chico quiere decir que no alcanza economías de escala suficiente como para competir a escala mundial. Tal vez solo logra eso en muy pocos renglones, centralmente en la producción agropecuaria. No lo logra en el resto de los ámbitos de la acumulación de capital, centralmente en el mundo industrial. Eso tiene que ver con que es un país tardío, es decir, que llega a esas ramas de la producción cuando esas ramas de la producción ya están muy desarrolladas, ya hay que entrar a competir con capitales de muy vasta escala. Piénsese que la industria textil, la que inicia la revolución industrial, se desarrolla en el mundo allá por 1750 y en la Argentina recién tenemos una industria textil más o menos en expansión en la década del 20 y sobre todo en la década del 30, de 1930. Y así podríamos señalar muchos otros ejemplos que muestran cómo la Argentina, cuando llega a competir en esos renglones ya están ocupados, por lo tanto es más difícil. Es más difícil además porque no tiene dónde apoyarse, porque su mercado interno es chico. Chico y tardío son factores
problemáticos que se refuerzan uno a otro. Obviamente uno puede hacerle trampa a esto. Puede hacerle trampa, ¿qué quiere decir? Que puede obtener algún mecanismo de compensación. Uno es chico, pero tiene millones y millones de obreros muy baratos. Bueno, es la historia de China, la de México, parcialmente la de Brasil, la India. Uno puede ser un país chico pero tener alguna ventaja geopolítica particular. Es la historia de Singapur, es la historia de Corea del Sur. Es decir, elementos que permiten alcanzar una escala de acumulación superior a la que correspondería por el tamaño del capital y el momento en que ese capital se conecta, se implanta en el mercado mundial. La Argentina no tiene ninguno de esos mecanismos de compensación. Ha sido tradicionalmente un país de escasa población y de población asalariada relativamente cara, y no ha tenido ventajas geopolíticas, más bien lo contrario. Ha tenido sí una ventaja comparativa, mejor dicho, un mecanismo de compensación en su carácter agrario, es decir, el hecho de que es un país agrario y por lo tanto, como país agrario, es un país que absorbe plusvalía del mercado mundial y además como es un país agrario muy eficiente, si tiene las mejores tierras, absorbe una masa aún mayor todavía de plusvalía que cualquier país agrario. Esto de alguna manera explica que la Argentina haya alcanzado muy rápidamente y durante un periodo de tiempo relativamente extenso un desarrollo nada despreciable de la acumulación de capital, un mercado interno nada despreciable, pero que encuentran un techo. ¿Encuentran un techo en qué momento? En el momento en que es necesario salir de la rama agraria e incorporar otras ramas de la producción. Eso sucede entre los años 20 y los años 30. Normalmente se atribuye a la crisis del 30, pero en realidad es un problema estructural que arrastra el capital en la Argentina desde que es capital. El hecho de que en la Argentina solo parece ser rentable la rama agraria. Y entonces, al perderse ese mecanismo de compensación, entramos en una zona de turbulencias primero, una zona muy problemática, y luego entramos directamente en una etapa de decadencia y descomposición. Para que tengan una idea de la importancia del factor agrario, acá tenemos este cuadrito que yo he tomado hace mucho tiempo de Juan Iñigo Carrera, que muestra el peso de la renta agraria sobre la plusvalía total. Es decir, la plusvalía total es la plusvalía, el excedente productivo del cual un país, digamos, puede tomar para aumentar la escala de su producción, la escala de su acumulación de su acumulación de capital. Cuanto más plusvalía se produce, más posibilidades hay de que haya inversiones a mayor escala. Un país que produce mucha plusvalía, en principio, esto es solamente en principio, puede, digamos, hacer una acumulación de capital de mayor escala, puede invertir en más ramas, puede desarrollarse. Lo que vemos aquí es que en general la historia de la Argentina depende de esas columnas negras que se ven allí, es decir, ahí se ve el peso de la renta agraria sobre la plusvalía total, es decir, la masa de la plusvalía que se produce en la Argentina en realidad es plusvalía importada bajo la forma de renta. Es decir, cuando hay precios del agro muy favorables, la Argentina no solamente explota sus obreros, sino que explota obreros de otros países, por un mecanismo que se conoce como renta diferencial ricardiana. Ese proceso le permite a la Argentina aparecer como si fuera un capital más importante del que realmente es y como si su acumulación de capital fuera más grande de la que realmente es. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo toda la era dorada del liberalismo, 1890, 1930, está jalonada por un ingreso de renta agraria muy notable. Eso es importante a la hora de discutir el problema de las políticas económicas. Como ya vimos en más de una ocasión y como vamos a volver a ver en más de una ocasión también, tanto liberales como no liberales tienden a creer que la suerte política, la suerte económica de un país depende de la política económica que se realice. En realidad, acá lo que nos está mostrando el cuadro es que depende de cuál sea el estado de los precios mundiales, en términos de cuán favorables o no sean los términos de intercambio. Y acá vemos que la Argentina ha tenido sus etapas más importantes de expansión exactamente en los momentos en los que el ingreso de renta diferencial es cada vez mayor. Cuando se agota la renta diferencial, la Argentina entra en problemas serios. ¿Y esto qué significa? Significa que
Si los términos de intercambio se invierten, los precios de importación salen más caros y los precios que uno exporta son bajos, la Argentina se desploma. Es una economía relativamente sencilla que depende, casi diríamos, de una lluvia. Basta recordar lo que pasó con Macri o con Sergio Massa y las sequías que tuvieron que afrontar y cómo les fue políticamente a consecuencia de esas sequías, para darse cuenta del peso que tienen en la Argentina los dólares que ingresan por el sector agropecuario. El cuadro que mostramos se interrumpe en el 2002. Si viéramos de ahí en adelante, veríamos que toda la década ganada de kirchnerismo es en realidad década ganada de la soja, y que la Argentina durante esa década lo que tiene de peculiar el kirchnerismo es que por primera vez en mucho tiempo, por primera vez probablemente en 50, 60 años, la Argentina ha vuelto a vivir de la producción agropecuaria y no ha tenido que compensar esa carencia de ingresos agrarios con otros mecanismos. ¿Por qué ha tenido que compensar con otros mecanismos la Argentina antes de la llegada del kirchnerismo? Porque como se ve en el cuadro, entre los fines de los 50 y el 2002, los ingresos de renta diferencial son muy escasos, los ingresos de renta agraria son muy escasos. Y eso significa que la economía argentina tiene serios problemas a la hora de financiar su mercado interno. No puede financiar su mercado interno con ingresos agrarios y por lo tanto entra en crisis recurrentes, crisis que se manifiestan como un mecanismo que suele conocerse como stop and go, es decir, se avanza, crece la industria crece comiéndose de alguna manera los ingresos agrarios. Cuando esa dinámica no se soporta más porque los ingresos agrarios no son rentables, porque hay caída del precio internacional de los productos agropecuarios o porque la exacción de los sectores no agropecuarios es demasiado alta, los sectores agropecuarios no exportan, esas exportaciones traen pocos dólares, como hay pocos dólares no se puede importar mercadería relativamente compleja, centralmente no se pueden importar insumos industriales y la industria entra en una crisis. No sé si esto les suena, pero esto es lo que está pasando hoy en la Argentina, es decir, no hemos salido de este ciclo de dependencia de lo no agrario frente a lo agrario. ¿Por qué? Para entender cómo funciona la relación entre lo agrario y lo no agrario en la Argentina, que yo siempre utilizo la metáfora del padre y el hijo. Imagínense que un padre relativamente joven y poderoso, potente, musculoso, pasea con su hijo por la playa. Su hijo es chiquitito, tiene 2 o 3 años, como todos los nenes chiquitos se cansa, le pide a su padre que lo lleve en hombros, el padre se lo sube en hombros y camina por la playa muy tranquilamente. Vemos 20 años después y ya vemos a una persona adulta, de unos 40 años, tirando para 50, que lleva sobre sus espaldas al mismo niño que ya no tiene 3 o 4, sino que tiene 20. Es obvio que esa persona va a caminar con muchísima dificultad. Si volvemos 20 años después nos vamos a encontrar al mismo individuo, ahora ya transformado casi en un anciano, alguien que es un adulto mayor, de 60 para 70, que sigue teniendo sobre sus espaldas a una persona que ya tiene más de 40 años y que sin embargo no se baja. Esa es la relación que uno puede establecer entre el agro y la industria argentina. En la medida en que el agro exporta, trae divisas, por diferentes mecanismos que se inauguran en la década del 30, se giran esos excedentes a los sectores no agrarios. Y los sectores no agrarios crecen protegidos por la protección aduanera, por la devaluación de la moneda, por un montón de mecanismos que hacen que los excedentes agrarios terminen transfiriéndose a otras áreas, centralmente al mundo industrial o a los sectores asalariados. Si estuviéramos en otro lugar y discutiendo otra cosa, veríamos que allí está la base del peronismo, pero no nos queremos meter en eso. Queremos mostrar cómo funciona. Es decir, cuanto más crece el mercado interno y ese mercado interno no se abastece de una contraparte exportadora no agraria, el resultado es que todas sus necesidades de insumos y maquinaria van a depender de lo que el agro pueda proveerle. Cuando el agro no puede proveerle,
hay problemas. Y entonces ahí volvemos a este cuadrito que estábamos mostrando antes y vemos cómo a partir de la década de 50, casi 60, el agro cada vez compensa menos la debilidad estructural de la Argentina. Una debilidad que se agrava cuanto más crecen los sectores no agrarios. Por eso es interesante ver el cuadro siguiente, un cuadro en el cual podemos observar la relación entre el PBI agrario y el no agrario, o sea, un cuadro de PBI por sectores. Es un cuadro de 2 siglos de economía argentina de Orlando Ferreres. Si ven la parte naranja fuerte, es el PBI agrario. Si ven la parte de naranja suave, es el PBI industrial. Y si ven la parte gris, es el PBI de servicios. Y lo que están viendo allí es que cada vez entre el PBI industrial y el PBI de servicios van agostando cada vez más al PBI agrario. Dicho de otra manera, esa franja del medio que se va haciendo cada vez más finita es el padre que va envejeciendo, y esas franjas naranja suave y gris que van creciendo son el niño que va transformándose en joven y en adulto, pero no se baja de las espaldas de su padre. El resultado es que tarde o temprano nos encontramos a un viejo muerto de cansancio enterrado en la arena, siempre soportando el peso encima de alguien que no pretende, no quiere, no está dispuesto a caminar solo. Bueno, esa es la dinámica. Y eso se da a pesar de que el campo funcione bien, es decir, no es porque el campo, hay todo un debate en la década del 60 acerca de esto, no nos vamos a meter, pero tienen mi clase 2 sobre la cuestión agraria, en la cual le explico todas estas cuestiones agrarias. En la década del 60, 50, 60 se debatía que el problema de la Argentina era que el campo no producía lo suficiente, y en realidad, como vemos en este cuadro, en la década del 50 y 60 empieza la revolución agraria que estamos viviendo hoy, es decir, el campo desarrolla una capacidad productiva, campo pampeano, una capacidad productiva asombrosa que lleva a la multiplicación de las toneladas de producción de grano, por ejemplo. Dicho de otra manera, el campo funciona muy bien. Pero fíjese que este cuadro es en miles de toneladas, o sea, acá no tiene que ver con el precio, acá tiene que ver con la cantidad de bienes físicos, toneladas de grano. El campo funciona muy bien y eso, sin embargo, no alcanza. De hecho, la década ganada kirchnerista lo único que demuestra es que el viejo mecanismo de compensación que arrastraba a toda la economía argentina y le hacía crecer espectacularmente hasta 1930, ahora a lo sumo alcanza para sostenerla a flote. Ya hablaremos del RIGI, ya hemos hablado del RIGI, pero ya volveremos a hablar de eso y del futuro de la Argentina bajo un modelo ya no agroexportador, sino agrominero exportador, que es un poco la ilusión de muchos sectores liberales actuales y de Milei en particular. Es decir, que además de este enorme mecanismo de compensación que es la soja, aparezca un nuevo mecanismo de compensación que sea los sectores mineros. Vaca muerta, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema. Volvamos a lo que estábamos diciendo. A pesar de que el campo funcione bien, o funcione mejor que antes, ese mecanismo es cada vez menos compensatorio. Obviamente cuando funciona mal, porque hay algún problema como una sequía muy potente, ya directamente entramos en una crisis aguda. Pero aun cuando funcione bien, no alcanza para sostener a la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina crece cada vez más y crece para adentro cada vez más. Y por lo tanto, cada vez tiene más masa de vida que sostener. Digamos, tener un país de unos pocos millones de habitantes con decenas de millones de vacas y decenas de millones de toneladas de cereal da normalmente un PBI per cápita muy alto. Pero cuando uno ya tiene casi 50 millones de habitantes y sigue dependiendo de la misma producción agropecuaria, aun cuando esa producción agropecuaria haya crecido mucho, el resultado es que el PBI per cápita va a ser cada vez menor y los argentinos se van a empobrecer. Obviamente, la forma de compensar esto, la forma de hacer que, aunque no haya renta de la tierra, o aun cuando no haya, digamos, un aumento de la renta de la tierra tan violento como la que se necesitaría, es necesario, digamos, agregarle a ese mecanismo de compensación otro. Esa es la ilusión que tienen los sectores liberales hoy, Milei y compañía, es que ese otro sea vaca muerta y la minería. Por ahora está por verse. Lo que está claro es que
desde los años 50 hasta el día de hoy, los mecanismos de compensación han sido básicamente la inflación, inducida normalmente a través de una devaluación. Y acá vemos, por ejemplo, la historia de la inflación en Argentina, como hasta 1940 la tasa de inflación anual es muy, muy baja, y cómo va a medida que se va empeorando el problema. Dicho de otra manera, a medida que el papá agro envejece y el hijo no agrario crece, la inflación se hace cada vez más grande en Argentina. Fíjense que ya las tasas de inflación anual en la década de 63-73, que no fue necesariamente la peor época de la economía argentina, son del 30% anual. Acá tenemos un cuadro que nos arrima una imagen bastante más de más largo plazo, pero también una imagen bastante más dramática, y que de alguna manera nos empieza a meter en el problema de la convertibilidad y por qué es tan importante para la Argentina el problema inflacionario. Entonces, fíjense, hay una inflación relativamente importante en la crisis del 51-52, 60% anual. Hay una escapada muy violenta del 59, pero ya a fines del 68 para adelante, los niveles inflacionarios adquieren escalas de hiperinflación, y como esos niveles hiperinflacionarios son tan altos que ni siquiera entran en un cuadro normal. Por eso lo que ustedes ven allí es que por arriba del 100% ya no es posible graficarlo, tendríamos que achicar mucho el gráfico, y entonces las inflaciones más chicas no se verían directamente para poder meter en ese gráfico semejantes picos de inflación. Ahí ven el periodo de la convertibilidad, vamos a volver sobre esto, 92-2000, son unas pocas etapas planas de la inflación en Argentina, y cómo a partir del 2000, después de un pico inflacionario y una caída, vuelve un proceso de aceleramiento creciente de la inflación, incluso a pesar del enorme ingreso de recursos que significó la soja durante el kirchnerismo. Acá tienen otro que nos arrima, digamos, desde el 90 hasta el 18 para verlo más cercano. De estos cuadros vamos a volver a hablar un poco más, con más detalle después. El otro mecanismo de compensación importante es la deuda. No tengo para pagar, me endeudo. Y bueno, el crecimiento de la deuda desde los 70 para acá en Argentina es dramático, y opera bajo cualquier gobierno, incluso aunque haya momentos en los cuales se produzca un proceso de reducción de la deuda, como bajo Néstor. Fíjense que con Néstor estaba en 189.000, se rebajó 126.000, pero ya para Cristina, para el final del gobierno de Cristina, estábamos en 250.000 millones de dólares, y con Macri de 140.000, y hoy, digamos, nos saquemos la cuenta para no amargarnos. Bien, entonces, la inflación es un mecanismo de compensación del atraso relativo de la Argentina. Por eso es tan importante, en ausencia de otro mecanismo de compensación, en ausencia de buenos precios agropecuarios, en ausencia de buenos términos de intercambio, en ausencia de otros mecanismos que logren exportar y producir, el mercado interno no se puede sostener. Y por lo tanto, la única forma de adecuar la economía a esa situación es achicarla. Básicamente, devaluar y provocar la inflación es una forma de achicar el mercado interno por la vía de reducir los salarios. Y básicamente lo que la receta que la realidad impone en la Argentina, más allá de si estamos en un gobierno de un signo o de otro, es que los argentinos tienen que ganar cada vez menos, tienen que ser cada vez más pobres. La única forma de frenar eso es endeudarse, o alguna buena racha de suerte gracias a la expansión de la soja. Uno ve la historia de la moneda en la Argentina, que es un tema interesante como para pensar. Yo ya hice una columna sobre la inflación, le dejo la descripción acá debajo, en la descripción les dejo el link, y acá pueden ver la columna. Pero básicamente la historia de la moneda argentina tiene un punto fuerte con Roca y la caja de conversión, es decir, la Argentina se da una moneda que es básicamente la reproducción local de la moneda internacional. Es el cuerpo físico de la moneda mundial, o sea, un peso, una cierta cantidad de oro. Ese dominio del
de una conversión inmediata, de una convertibilidad bajo la forma de patrón oro, en la Argentina asumió una forma más bien esporádica, es decir, no es que la Argentina fue un devoto muy potente, muy fiel de el patrón oro. Cuando no daban las cuentas, la conversión se, se, se cerraba y se volvía a otras formas de manejo monetario. Con Pinedo Previs, la creación del Banco Central, empezamos a encontrar otra forma de moneda, ya no una forma que es el cuerpo físico local, la forma física local, el nombre local que adquiere la moneda internacional, o sea, el oro, sino una moneda local soberana, es decir, una moneda que es propia de la Argentina, una moneda que se pone en vinculación con otras monedas, pero que finalmente es la expresión de la soberanía del país. Esa moneda podría haberse desarrollado, podría haber alcanzado un gran nivel, pero para eso era necesario que la economía alcance un gran nivel. Las desventuras de esa moneda local son las desventuras de la economía argentina, y las desventuras de esa moneda local simplemente expresan este proceso de descomposición de que hemos hablado, este stop and go, este no crecer, este proceso de estar cada vez más encerrados en el mercado interno, cada vez pesar menos en el mercado mundial. Finalmente, la moneda no es fuerte o débil por sus condiciones implícitas, porque se emita mucho o se emita poco, sino que es fuerte o débil según cómo funcione la economía que la sostiene. Obviamente, la llegada de Menem Cavallo, como ya en su momento de Frondizi Alzogaray, o ya en su momento Clery Bacena con Onganía, Martínez de Oz con el proceso militar, o Surruy con Alfonsín, es otro intento de estabilizar una moneda, porque si bien la moneda no es la culpable de cómo funciona la economía, sino al revés, el tener un desbarajuste monetario es indudablemente un problema serio a la hora de querer estabilizar la acumulación de capital, de modo tal que es importante para cualquier país tener una moneda que por lo menos no vaya camino a su destrucción todos los días, que no estemos en medio de un proceso hiperinflacionario, porque es la desorganización completa de las relaciones económicas. Normalmente los planes de ajuste se limitan a tratar de, vamos a verlo cuando veamos la semana que viene el plan de convertibilidad, se limitan a tratar de adecuar el estado de la economía presente con una moneda que funcione. Eso es lo que normalmente se llama un plan de ajuste. Lograr que se estabilicen una serie de relaciones económicas, por lo menos al nivel en el que estamos. Un plan de ajuste no es un plan de desarrollo económico. Aunque, como yo he discutido muchas veces, un plan económico no se puede discutir en ausencia de un plan de ajuste monetario, y un plan de ajuste monetario no se puede discutir en ausencia de un plan de desarrollo. Es decir, las dos cosas van de la mano. Es común entre los liberales creer que el gobierno solo tiene que ocuparse de la primera parte, el ajuste monetario, ordenar las variables macroeconómicas, y que el resto va a brotar espontáneamente del mercado. Si escuchan a Milei dice básicamente esto: yo ordeno las variables, elimino la inflación y ustedes invierten y el país crece. Lo importante aquí entonces es que el plan de convertibilidad va a emerger como una respuesta liberal, una de las tantas que ya hemos dicho, a este proceso de decadencia estructural de la Argentina. Una decadencia que uno puede ver en la evolución de, por ejemplo, la productividad. El indicador que elegimos aquí es muy elemental, es el de PBI per cápita. Eso es un reflejo muy mediatizado, muy limitado de la productividad de un país. Si quieren tener una idea de, digamos, de la productividad de la Argentina y su carácter decreciente, acá tenemos un cuadro que compara la evolución del PBI per cápita entre Argentina, Estados Unidos, Japón e Italia. Y es claro como la Argentina a comienzos de los 60 empieza a diverger. Yo diría que la divergencia empieza antes, en los 40, 50, empieza a diverger de los países elegidos. Dos son países centrales, uno es un país que, no siendo central en sentido absoluto, es un país desarrollado como Italia, y es claro que la Argentina, digamos, sufre un proceso de despegue de esas tendencias. A partir de los 50-60
incluso desde los 40, estos países comienzan a expandir muy rápidamente su productividad, medida por ese indicador limitado que es el PIB per cápita, y la Argentina tiende a estancarse, con lo cual la brecha de productividad se hace cada vez mayor. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina es menos competitiva, que la Argentina cada vez compite peor. Metáfora futbolística, que la Argentina va descendiendo de categorías. Estaba en la primera A y ahora está en la primera D casi. Este proceso de descomposición se puede ver incluso en relación a otros países más cercanos a la experiencia argentina, y no tan bien dotados en términos económicos. Acá tenemos la comparación entre Argentina y Australia. Y también otra vez a partir de los años 50, la Argentina se despega de la tendencia ascendente de Australia y tiende a estancarse. Dicho de otra manera, los australianos viven mejor y ganan más porque Australia es más productiva y esa mayor productividad le da un PIB per cápita mayor. La Argentina entonces se achica en relación a todos. Hay toda una discusión en torno a cómo se explica esto. Hay algunos que dicen, bueno, este es el resultado de haber pretendido lo que no se puede. Y entonces ahí nos encontramos a gente como Spert, que reproduce las ideas liberales de los años 60, 70, Carlos Díaz Alejandro, Álvaro Alzogaray, Juan Carlos de Pablo, que la Argentina no puede producir más allá de aquello que tiene ventaja comparativa. Dicho de otra manera, la Argentina tiene que limitarse al campo. Ahora, dice Spert, al campo y a la minería. Bueno, de la otra punta del espectro ideológico, dentro del campo burgués, gente como Basualdo, gente como Aldo Ferrer, como los dependentistas, como la CEPAL, señalan que eso es imposible porque la Argentina es un país demasiado grande para poder ser correctamente abastecidos con esas fuentes. Dicho de otra manera, aún con un modelo agro-minero exportador, a la Argentina le sobra demasiada población. Dicho de otra manera, el gran éxito de la Argentina es hoy el condicionante de sus limitaciones. Hay mucho para desarmar. La Argentina tiene que empobrecerse mucho. Tendríamos que ir a una especie de Belindia, como se decía de Brasil en los años 90. Una parte del país vive como Bélgica, la otra parte vive como la India. Bueno, vamos a ver más adelante, en alguna otra columna, vamos a examinar la obra de Eduardo Basualdo y otros autores por el estilo, si es cierto que el modelo de sustitución de importaciones iba a viento en popa y fue, como diría un famoso historiador del mundo romano, Pigañol, si fue asesinado, ¿no? Hay toda una discusión acerca de la decadencia del Imperio Romano, si esa decadencia tuvo, digamos, un proceso interno o si en realidad fue producto de un asalto desde afuera. Vinieron los bárbaros y mataron al imperio. Bueno, gente como Basualdo, Ferrer y otros se inclina por la perspectiva Pigañol, es decir, por la perspectiva según la cual el modelo de sustitución de importaciones era bueno, gente como Schwarzer, pero, diría Schwarzer, era peligroso socialmente y sobre todo era inconducente, no era bueno para los sectores de mayor peso económico en la Argentina. Por lo tanto, era necesario darlo por tierra e ir a otra relación con el capital extranjero y a otra forma de expandir la economía argentina. Entonces la economía argentina se habría perdido un desarrollo industrial muy notable. Desde el punto de vista liberal eso nunca existió. En algún momento vamos a tomar ese debate y vamos a desarrollarlo con detalle. Lo importante es que desde nuestra perspectiva, la Argentina, y como siempre me gusta a mí graficarlo de una manera que parezca, digamos, visible fácilmente, se parece a esa leyenda urbana del gato en la botella. Yo alguna vez había leído por ahí que en alguna cultura oriental, no sé si China o Japón, tenían la costumbre de hacer crecer gatos adentro de botellas. Era obviamente lo que hoy llamamos una fake news. Producto probablemente del racismo anti-oriental, ¿no? Pero la idea decía, bueno, se mete un gato dentro de una botella y a medida que el gato va creciendo tiene que adaptarse a la forma de la botella, como este pobre gatito que tenemos acá metido adentro de un frasco, o este otro que está atorado ahí adentro, ni hablemos de este que no puede salir, y que al crecer se va deformando porque no encuentra capacidad de expansión.
no puede desarrollar su forma normal. De alguna manera la Argentina es el gato adentro de la botella, adentro del frasco. Es un país que encuentra su techo histórico, el peso del mercado interno tan grande, y al encontrar ese techo se desploma. Vuelve a crecer y vuelve a desplomarse. Um, en algún momento de esta columna vamos a comparar esta experiencia con otros ajustes en América Latina, para tratar de entender por qué en algunos otros países, por ejemplo Chile o tal vez Brasil, esos ajustes parecen funcionar. Ajustes tan similares a la Argentina parecen funcionar. ¿Y por qué no funcionan en la Argentina? Digamos básicamente que en la Argentina no funcionan porque la Argentina es un caso demasiado exitoso para ser reducido tan violentamente a una expresión tan pequeña. Dicho de otra manera, no se pueden sostener 50 millones de habitantes con agro, ni siquiera con vaca muerta. Es necesario inventar una que no sepamos todos, como diría el compañero Axel, y que nos permita expandirnos en nuevos renglones. Vamos a dejar este tema para la próxima y ahora en la siguiente etapa voy a hacer un alto y voy a tomar unos mates. Vemos y avanzamos con el contexto nacional e internacional de la convertibilidad. Bueno, acá estamos de nuevo. Supongo, calculo que han aprovechado esta pausa para eh, afiliarse a Vía Socialista y suscribirse al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista. Si no lo hicieron, aprovechen cuando termine esta exposición. Vamos a la última parte de esta exposición de contexto del plan de convertibilidad. En términos internacionales, conviene empezar por ahí. Recuerden que estamos en un momento de crisis económica mundial, una crisis que ha comenzado a fines de los 70 y se prolonga bastante a lo largo de los años 90, pero que su parte más dramática se vive hacia fines de los 70, comienzos de los 80, y que uno de los episodios más dramáticos para la Argentina y para América Latina es la famosa crisis de la deuda de comienzos de los 80. Es un momento de crisis donde en todos los países de América Latina y buena parte del tercer mundo hay un endeudamiento masivo generalizado, financiado sobre la base de nuevo endeudamiento, cuando los petrodólares se acaban, cuando se acaba ese flujo de dólares de los países petroleros hacia los bancos centrales, que los bancos centrales han tenido que represtar para ubicarlos en algún lado, y buena parte de ese lado son los estados en problemas en el tercer mundo. Cuando esos dólares se acaban, el mercado de deuda se contrae y todos los que pagaban deuda pidiendo deuda ya no tienen con qué pagar. La crisis de la deuda entonces es un marco muy importante a la hora de entender la suerte del Plan Austral, por ejemplo, o el fin del proceso militar y del Plan Martínez de Oz. Digamos que la crisis de la deuda es un episodio puntual de un proceso más general, no nos vamos a detener en eso. En el capítulo 4 de La Cajita Infeliz, este libro que nunca me canso de recomendar, porque, bueno, yo no tuve abuelas, así que como no tuve abuelas, si no me elogio yo, ¿quién lo hace? Pero es un libro en el cual pueden encontrar una explicación a este problema de dónde sale la crisis capitalista que se expresa en los años 80 como crisis de la deuda. Tiene que ver, acá están viendo unos cuadritos, con la evolución de la tasa de ganancia. No nos vamos a detener en eso, los reenvío a La Cajita Infeliz, pero vean cómo la tasa de ganancia capitalista de la economía mundial cae muy abruptamente a comienzos de los 70, y los años 80 son una batalla por la recuperación de esa tasa de ganancia, una batalla que tiene que ver con gobiernos fuertes en el centro capitalista, gobiernos que tratan de derrotar a la clase obrera e imponerle nuevas tasas de explotación, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, y que se traduce en los países del tercer mundo con una oleada generalizada de dictaduras que trata de hacer lo mismo, nada más que de una manera un tanto más expeditiva y sanguinaria. Esa crisis entonces, esa crisis de capitalismo mundial que se expresa en los países de América Latina como la incapacidad para mantener una tasa de acumulación razonable y para pagar las deudas y para sostener una moneda relativamente fuerte, y que como resultado ofrecen entonces endeudamiento, inflación, crisis.
Esa crisis, digo, es muy fuerte a comienzos de los años 80 y uno de los y que condiciona mucho la política económica del tercer mundo, en nuestro caso de Alfonsín, por ejemplo. Es una década de tasas de interés relativamente altas. Recuerden que Estados Unidos trata de combatir tendencias inflacionarias, pero digamos, no, eso significa normalmente aumento de tasas. Significa también atracción de capitales hacia los países centrales y por lo tanto menos capitales para los países periféricos. Es decir, es un contexto externo bastante adverso. Ese contexto va a mejorar mucho, sobre todo en la primera mitad de los años 90, con una baja general de tasas, con una renovación de la expansión de capitales del centro capitalista hacia la periferia y por lo tanto ingreso de capitales en países como Argentina. Y también va a redundar en un proceso de manejo global de la deuda, es decir, la deuda mundial se ha transformado en un problema grave para la estabilidad capitalista y para la reestructuración del mundo capitalista y por lo tanto hay medidas para de alguna manera hacerse cargo de esa situación, involucrar a los países centrales en esa situación. La forma más directa que atañe a la Argentina es el llamado Plan Brady, un plan que, digamos, de alguna manera trataba de refinanciar las deudas de los países del tercer mundo, en particular de América Latina, endeudados con el Tesoro norteamericano. Lleva el nombre de Brady por el titular del Tesoro norteamericano en ese momento. El Plan Brady es una forma por la cual se obtiene un alivio momentáneo en relación a la deuda y de alguna manera hay dos problemas que azotaron la década del 80 que son muy favorables al comienzo de los 90, es decir, el tema de las tasas de interés y el flujo de capitales, por un lado, y por otro lado el tema de la deuda. Sobre el Plan Brady hay mucho, no nos vamos a detener aquí, vamos a examinar algo más adelante. Para algunos es una panacea, para otros más bien lo contrario. Nos vamos a expedir sobre eso más adelante. Digamos ahora que el plan de convertibilidad tiene un cierto viento de cola internacional que el plan austral no tenía. De alguna manera también en el plano local hay cosas que benefician a el plan de convertibilidad, porque, bueno, en parte tiene que ver con este agotamiento de la población frente al fenómeno hiperinflacionario, y en parte tiene que ver con que las hiperinflaciones y esta década larga de inflación alta ha ido produciendo una tarea importante para el plan de convertibilidad, saber bajar los salarios, derrumbar las condiciones de trabajo, imponer ciertas características, como vamos a ver después, a las relaciones laborales, como la flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, en términos internacionales y en términos locales, el plan de convertibilidad tiene muchas ventajas a la hora de empezar. Sobre todo hay un punto clave que podemos, digamos, dividir en dos, pero en el fondo es lo mismo. Ese punto clave es, por un lado, la debacle del Estado peronista, es decir, ese Estado que se arma en torno a empresas estatales muy deficitarias, que funcionan muy limitadamente, que generan un cansancio muy grande en la población y sobre todo, de alguna manera, piden a gritos una solución. Recuerden se lo dejo aquí y en la descripción, la charla que dimos sobre las privatizaciones bajo Martínez de Oz. Como vamos a ver en la próxima parte de esta saga sobre la convertibilidad, las privatizaciones van a ocupar un lugar central y van a abarcar prácticamente todo lo que se pueda privatizar, de modo tal que eso es un elemento interno que también juega a favor del plan de convertibilidad. Dicho de otra manera, se está amontonando a favor del plan de convertibilidad una serie de condiciones externas e internas que hacen no solamente factible la puesta en marcha de un plan de este tipo, sino que además hacen factible que un plan de este tipo pueda funcionar al menos durante cierto tiempo. Obviamente, entre esos factores que empujan a favor, se encuentra la evaluación de la experiencia anterior, es decir, Cavallo ya tiene
mucha experiencia previa en el mismo sentido de lo que él quiere hacer para sacar conclusiones y de alguna manera asegurarse un éxito. No es un plan liberal que llega de la noche a la mañana sin experiencia previa, como podía ser tal vez el de Alzogaray Frondizi, o hasta cierto punto de Clier Bacena Onganía. Es un plan que tiene esos dos atrás, tiene la experiencia de la tablita de Martínez de Oz, tiene la experiencia del plan austral, y entonces tiene idea acerca de qué cosas tiene que asegurar para que el plan funcione. Como veremos, el propio Cavallo sacó conclusiones de qué salió mal durante la convertibilidad y por lo tanto tiene cosas para decirle a Milei y su plan. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta idea de que hay una experiencia previa liberal que de alguna manera permite que el plan de convertibilidad tenga más consistencia que los planes anteriores es importante. Es decir, hay un saber acumulado dentro del campo liberal acerca de cómo aplicar un ajuste, qué características tiene que tener ese ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si observamos el contexto y tratamos de ver qué es lo que Cavallo y compañía observan sobre la experiencia previa, es obvio que hay un dato que se da como por sentado en todos los planes liberales, y es que tiene que haber un ancla, y ese ancla tiene que afectar básicamente el tipo de cambio. Si el tipo de cambio tiene que ser controlado si queremos controlar la inflación, y la inflación tiene que ser controlada si queremos recuperar una acumulación de capital razonable en términos de lo que es una economía de mercado. Es decir, toda la discusión acá es cuál es el ancla, y básicamente el ancla es un ancla monetaria, tiene que ver con la convertibilidad, lo vamos a explicar en la charla que viene, y ese ancla tiene que ser acompañado por una serie de transformaciones estructurales que durante la época del menemismo avanzaron muy rápidamente y de alguna manera fueron la contraparte de la convertibilidad. Como vamos a ver, la convertibilidad no es simplemente una regla de conversión monetaria, es mucho más que eso, es una transformación del conjunto de las relaciones económicas en el capitalismo argentino. Avanzó sobre áreas que otros ministros no pudieron avanzar. Claramente Alzogaray, claramente Clier de Bacena, pero sobre todo no pudo avanzar Martínez de Oz. Recuerden en la columna sobre Martínez de Oz que tan trabado estuvo él, a pesar de estar en un gobierno militar, por el peso del pasado que debía ser reestructurado. Y cómo esa reestructuración necesaria era incluso negada por los propios militares. Cavallo, digamos, en ese punto hereda, digamos, no solamente un conocimiento sobre lo que hay que hacer, sino una aceptación generalizada sobre esa transformación. Y piénsense en los problemas del plan austral y las empresas estatales. Si el plan austral exigía a gritos, como parte de su éxito, un plan de privatizaciones que no pudo llevarse adelante, ni siquiera pudo ser planteado seriamente. Recién sobre el final el ministro Terráneo avanza sobre una serie de propuestas de privatización, pero que no llegan a ningún lado, y en ese punto otra vez Cavallo se beneficia no solamente con el conocimiento de las necesidades de un plan de ajuste, sino que además como ese conocimiento de la necesidad de un plan de ajuste de alguna manera se hace en carne en la sociedad, en una sociedad que va a apoyar una política de privatizaciones. Algo que era hasta hace una década antes algo impensado. De modo tal que, si podemos resumir hasta aquí, el plan de convertibilidad se inserta en un contexto de una crisis estructural de largo plazo de la economía argentina. Es un intento de reestructuración del conjunto de esas relaciones que tienen que ver con el choque histórico entre las capacidades productivas producidas en Argentina y la incapacidad para sostenerlas por ausencia de un sector económico dinámico a la altura del mercado mundial fuera del sector agropecuario. Ese problema estructural de largo plazo ya había recibido varias respuestas liberales y de las otras que habían chocado con un montón de problemas. La gran ventaja de la convertibilidad es que se va a producir en un contexto interno y en un contexto externo mucho más favorable que los anteriores. Un contexto que tiene que ver con
la aceptación de la necesidad de ciertas políticas y la existencia de condiciones internacionales más favorables como tasas bajas, afluencia de capitales, reestructuración de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no queremos decir que el plan de convertibilidad fue un lecho de rosas y no tenía ningún problema, o que evolucionaba muy rápidamente, digamos, empujado por la corriente, pero está muy claro que el plan de convertibilidad basa buena parte de su éxito en un contexto internacional y local muy favorable. Vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos ya de la implementación del plan, cómo ese contexto internacional y nacional muy favorable se complementa con una instrumentación política extremadamente eficiente y otra vez muy favorable. Para eso vamos a tener que hablar del menemismo y otras cosas por el estilo. Dicho esto, acá dejamos esta primera parte. La semana que viene seguiremos con la implementación del plan y la primera etapa, la etapa más exitosa, con el papel de Menem en toda esta cuestión, porque el plan Cavallo no hubiera sido posible sin Menem. Uno debiera ser más justo y señalar que se trata del plan Menem-Cavallo, donde incluso Menem tiene tal vez más relevancia y más importancia que el ministro. Y en semanas siguientes entraremos con otras cuestiones. Compararemos el plan de convertibilidad con otros planes similares en América Latina, veremos el estallido del plan, veremos los costos sociales del plan y veremos cómo el plan, de alguna manera, en la experiencia de su principal mentor, Domingo Cavallo, se ofrece como punto de comparación para el plan de Milei y al mismo tiempo como punto crítico del plan de Milei, como la convertibilidad critica al plan de Milei. Dicho esto, entonces, como sé que ustedes, ni bien termine yo de hablar, van a correr a suscribirse al canal de YouTube de Razón y Revolución Vía Socialista y van a correr a afiliarse a Vía Socialista, los dejo aquí y los saludo hasta la semana que viene.